En este video vamos a ver la forma en la cual nosotros podemos enlazar una lista de álbumes y poder asignarle canciones a alguno de ellos. La forma en la cual funcionaría esto es que al yo seleccionar un álbum le pueda asignar canciones, en este caso Dreams y I Still Can't, y que una vez que eso se realice, cuando yo vea la información y seleccione nuevamente el álbum, ahí me aparezcan las canciones asignadas a ese álbum. O bien, si selecciono otro, yo le puedo asignar otras canciones y que se muestren las canciones de cada uno de ellos mientras estén asignadas. Para hacer este ejercicio ocupamos tres tablas. La primera es una tabla de lista de álbumes, que es en la cual nosotros vamos a seleccionar los álbumes. La siguiente es una de lista de canciones, donde se van a desplegar todas las canciones que estén en el sistema. Y la tercera es las canciones que están dentro del álbum seleccionado, dependiendo de cuál sea. De esa manera. Para ver el código, vamos a revisar el HTML, donde tengo un archivo que se llama tablas.css asociado. Tengo una tabla para los álbumes, tengo una tabla para las canciones y una tabla para las canciones que están relacionadas con el álbum. Dentro de mis scripts tengo primero la librería jQuery, tengo el archivo JS del álbum y de la canción, los cuales son las clases de álbum y canción, y el archivo que se encarga de dar toda la lógica para que esta página que acabamos de ver funcione de forma adecuada. Voy a empezar enseñándoles la clase álbum, la cual nada más tiene sus atributos ID, título, género, imagen y una lista de canciones, ya que el álbum puede tener lista de canciones dentro de él. Tenemos acá sus respectivos gets y sus respectivos sets. Entonces tenemos toda la información básica que ocupamos de la clase álbum. Los gets, aquí hay una llave perdida, los sets y básicamente. Bueno, y la función o el método asignar canción, que recibe un objeto canción y se lo asigna a la lista de canciones de este álbum. Y luego la clase canción tiene también sus atributos, sus propiedades acá, como el ID, el título, duración y link. También respectivamente con sus gets y sus sets. Una vez que ya tenemos esto, nosotros lo que venimos es al archivo logic, lista canciones, para empezar a crear la lógica de nuestro programita. Para poder hacer esto, nosotros ocupamos tener en cuenta que tenemos tres tablas acá. Como nuestro sistema en este momento no está enlazado con ninguna base de datos, no se le está dando persistencia, entonces yo creé dos listas generales, una que tiene todas las canciones del sistema y otra que tiene todos los álbumes del sistema. Y una variable acá que llamé álbum seleccionado, que va a ser la variable del álbum, o sea, acá tener el álbum que se selecciona dentro de la tabla. Lo primero que hago es llamar a las funciones llenar lista de álbumes, que lo que hace es agregar a la lista de canciones que tenemos acá en la línea 1, agregarle los álbumes que yo estoy creando desde mi código. Y la segunda función, lo que hace es lo mismo, pero con las canciones. Llamar a llenar lista de canciones, con canciones que yo estoy creando por defecto dentro del sistema. ¿Ok?
Luego de eso se llama la función generar tabla de álbumes. Esta función lo que tiene es un ciclo for que recorre la lista de álbumes y por cada álbum que encuentre dentro de esa lista va a crear una fila con su respectiva información, donde vamos a tener la celda del ID, la celda del título, la celda del género, la celda de la imagen. La celda de ID, vean que estamos definiendo que es un elemento TD. El elemento TD, para que yo pueda asignarle luego y tener una forma en la cual obtener el ID de esa celda, le estoy agregando la clase índice. Esa clase índice, si la vemos acá, e inspecciono el elemento, es la que se está agregando para el TD que tiene el ID, por decirlo de esa manera. ¿Ok? Eso se está haciendo tanto como para la lista de álbumes como para la lista de canciones. Es sumamente importante porque esa clase es la forma en la cual nosotros vamos a poder acceder a un elemento cuando le demos clic al botón. Luego de que ya creo toda la información de las celdas, es decir, creo, perdón, todos los elementos TDs, lo que hago es crear los elementos nodo por medio del document.createNode, textNode. Y a cada nodo de texto le estoy asignando su correspondiente valor que es tomado de la lista de álbumes en la posición i, ¿okay? Es decir, cada objeto, como eso está dentro de un ciclo, por cada objeto que esté dentro de la lista de álbumes, voy a pedirle su ID, su título, su género y su imagen para convertirlos en nodos de texto y luego poder aquí abajo juntar y hacerle un append a esa celda y meterle el nodo de texto y luego todas las celdas meterlas dentro de la fila que creamos aquí arriba en la línea 37. En ese ejercicio hay una particularidad y es que se está creando aquí en la línea 51 a la 53 se está creando un elemento input, es decir, una cajita, digamos, de botón. Por medio del button.type, botón es mi variable que tiene el elemento input, por el punto type le estoy asignando el tipo de input que tenemos, en este caso es un botón, y por el punto value le estoy asignando el valor que va a ser desplegado dentro del botoncito. En este caso sería seleccionar. Luego de que se tiene todo esto, ya podemos asignarle la fila al tbody de la tabla de álbumes. Y voy a decir que para todos los inputs que sean de tipo botón, que estén dentro de la tabla de álbumes, le voy a asignar un evento click, que cuando yo le dé clic a cualquiera de estos botones, como podemos ver acá en el HTML, va a llamarme la función seleccionar álbum. Por esta razón es que yo estoy creando un botón para cada elemento, para que cuando le demos clic podamos hacer que el álbum sea seleccionado. Voy a colapsar esas funciones que ya tengo aquí. Luego de que ya yo seleccioné un álbum, vean aquí cuando le di clic a alguno de estos botones, se llama la función seleccionar álbum. Esa función seleccionar álbum, lo que tiene dentro de ella es una funcionalidad en la cual me dice, para ese botón que yo seleccioné, es decir, al botón al que le di clic, voy a buscar el TR, es decir, la fila más cercana de donde se encuentra ese botón. Por defecto, en este caso, sería la fila padre, es decir, la fila dentro de la cual se encuentra el botón. Y le digo, busque la clase índice y devuélvame el texto. Es decir, me va a devolver
eso que tenga aquí, ya sea álbum 1 o álbum 2. Con ese índice, que sería el valor del ID, voy a recorrer la lista de álbumes y voy a decir que en el momento en el cual ese ID que me está devolviendo el índice coincida con el ID que esté en alguno de los objetos de la lista de álbumes, entonces si el ID y el ID del objeto coinciden, quiere decir que ese es el álbum que voy a tener que utilizar. Entonces lo almaceno dentro de la variable álbum seleccionado. Y luego, con ese álbum ya seleccionado, puedo ir a generar la tabla de canciones por álbum. Que la tabla de canciones por álbum lo que tiene es algo sumamente similar a la de generar álbum, ¿ok? Con la salvedad de que primero estoy limpiando la tabla, acá, por medio de la función .empty, que es de jQuery, que me permite vaciar todo el contenido de un elemento. Y dentro de eso estoy haciendo acá abajo obteniendo la lista de canciones del álbum seleccionado, es decir, del álbum que yo he acabado de seleccionar. Cuando acaba de seleccionar este álbum, obtengo su lista de canciones y por medio de un ciclo dibujo esa tabla. ¿Ok? Nada más lo que voy a hacer es que le voy a quitar este botón porque no ocupamos más botones ahí. Es decir, quedaría de esta manera. Selecciono el primer álbum, le voy a meter las 3 primeras canciones. Cuando lo selecciono, ok, da un error. Botón is not defined en la línea 170. Ok, perfecto, ahora sí. Borré lo anterior y no quité eso. Selecciono, asigno las primeras 3 piezas. Y ahora sí, ahí están las 3 primeras piezas. Entonces lo que estoy haciendo es casi que lo mismo que hice anteriormente con la lista de álbumes. La única diferencia es que en este caso estoy pidiéndole las propiedades a la lista de canciones por álbum, es decir, a las canciones que tiene este álbum definido. Esta variable canciones por álbum viene siendo obtenido del get lista canciones que tiene el álbum seleccionado. ¿Cuál álbum seleccionado? El que yo escogí dentro del HTML. Entonces la función generar tabla canciones por álbum es nada más para asignar, o mejor dicho, para mostrar las canciones que están dentro de un álbum. Ahora sí, siguiente punto es la tabla de las canciones, que es lo que vemos que se llama después de todo lo de álbum. La función de generar tabla canciones lo que tiene es lo mismo que vimos ahora con el caso de álbum, solo que en este caso el botón que estoy agregando se llama asignar, es decir, tiene el value de asignar. Cuando yo le doy clic a ese botón que está dentro de la tabla de canciones, llamo la función asignar canción. La función asignar canción lo que hace es nuevamente lo mismo que hicimos anteriormente, obtener el índice del table row, es decir, de la fila más cercana desde donde se encuentra ese botón en el que le dimos clic, ¿ok? Y hacer un ciclo. En este ciclo lo que se dice es que cuando el ID coincida con alguno, el ID que se seleccionó, ¿verdad?, de la tabla, coincida con alguno de los IDs de un objeto, entonces al álbum seleccionado, que fue el primer paso que yo hice, le asigno la canción que corresponda con el ID de la canción a la que yo le di clic y le dije asignar. De tal forma que lo que yo estoy haciendo es primero seleccionar un álbum, luego le doy clic a las piezas que quiero asignar y por último, al haber seleccionado el álbum, se muestra las canciones dentro del álbum. Eso inclusive
podríamos hacer que cada vez que yo asigno una canción, se muestre dicha canción. ¿Ok? Es decir, que se muestre en el código. Para eso, yo puedo llamar, después de asignar la canción, yo llamo a la función general tabla canciones por álbum. Y funcionaría así. Selecciono un álbum, como no hay canciones no me muestra nada, le asigno una, vean que ahí aparece, le asigno otra, ahí aparece, le asigno una tercera, ahí aparece. ¿Ok? Cambio de álbum, no tiene nada, le asigno una, le asigno otra. Pongo el álbum 1, pongo el álbum 2 y vean que cada álbum tiene una lista de canciones diferentes. Esto es lo que hace este código que está acá. Y para que ustedes lo puedan ver, el código fuente lo tienen aquí en la caja de información y lo pueden descargar.